Iglesia, en esta tarde quiero compartir un mensaje que el Señor me ha dado. Y este mensaje es un mensaje dirigido a varios grupos en la iglesia. Este mensaje está dirigido a aquellos que quizás todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y ellos han escuchado acerca de Dios, pero ellos creen que quizás Dios no los puede perdonar. También me quiero dirigir a la gente que quizás por un tiempo está orando por un familiar, por un amigo, un conocido, a que venga a los pies de Cristo. Pero lo más que uno ora, lo más que uno le clama al Señor por esa persona, como que la persona se hace más y más peor. Y se siente como que no hay esperanza, como que nada va a suceder. Yo le vengo a decir, iglesia, yo le vengo a recordar a usted que está presente, usted que me escucha, que la misericordia de Dios es más grande que el pecado. La misericordia de Dios es más grande de cualquier cosa que tú puedes hacer. Nadie está demasiado lejos del amor y la misericordia de nuestro Dios. Cuando dicen amén. Nadie está demasiado lejos del alcance de Dios. Hoy les quiero compartir acerca de la vida de un hombre que quizás usted conoce o no conoce. Pero ese hombre se llama Manassés. Manasseh en inglés. Hoy les quiero hablar sobre la historia de Manasseh. Yo quiero que usted mire la vida de este hombre. Reconozca todo lo que este hombre pasó y hizo. Pero también quiero que mire lo que Dios hizo a través de él. Esta historia inicia, usted lo puede leer en su casa unos capítulos antes, con el papá de Manasseh, que era el rey Ezequías. Él se había enfermado y se estaba muriendo. Y el rey Ezequías le clama al Señor: ten misericordia de mí. Señor, no me quiero morir. Ten misericordia de mí. Y el Señor le habla a Ezequías a través del profeta Isaías y le dice: he escuchado tu oración y he aquí te voy a agregar 15 años a tu vida. Y en esos 15 años que el Señor le agregó al rey Ezequías, nació su hijo Manasseh. Pero uno se puede poner a pensar, si el rey Ezequías, que era un hombre que le temió, que le temó a Dios, él quiso servir al Señor. Él restauró la adoración en el templo. Él empezó a hacer reformas para ayudar a la gente a conocer a Cristo y acercarse a Él. Pero si él hubiera supido, si él hubiera entendido que el niño que él iba a tener en esos 15 años extra que Dios le dio, que este niño iba a nacer, iba a hacer las cosas más peores que la nación de Judá había mirado en toda su historia, quizás él no hubiera orado por más vida. Quizás él hubiera dicho: Señor, llévame. Pero le nació un hijo y le puso por nombre Manasseh, que significa: el Señor me ha causado que yo me olvide. Lo miramos primeramente con José en Génesis. Él le puso ese nombre a uno de sus hijos, a su primogénito, como una evidencia de que Dios le había causado olvidarse de todo lo que sus hermanos le habían causado en su vida. Pero miramos a este hombre, que él tomó la posición de rey en Judá a los 12 años de edad. Y miramos que reinó 55 años. Pero miramos que todo lo que su papá hizo, todas las reformas para que el pueblo regresara a Dios, este niño entró y a través de los años él empezó a quitar todo. Miramos que el legado que su papá le había dejado de cómo buscar a Dios, de cómo acercarse a Dios, de cómo ir delante de él no lo quiso seguir. Y quizás usted lo sabe, porque quizás aquí hay padres, quizás aquí hay hermanos o familiares
que aman al Señor, pero tienen hijos o esposo o esposa que no quieren nada con el Señor. Y usted trata de vivirlo, mas ellos se hacen y se alejan más y más de Dios. Eso pasó con Ezequías y Manase, que el momento que Ezequías murió y Manase de verdad se hizo rey, él empezó y tumbó todo lo que su padre hizo. El pasaje que usted y yo acabamos de leer como la fundación de este mensaje son 9 versículos que hablan solamente de todo lo malo que este hombre hizo, como evidencia de qué tan perverso, de qué tan malo, de qué tan pecaminoso era este hombre. Usted también lo puede encontrar en Segunda de Reyes, el capítulo 21. Ahora, el escritor de Segunda de Reyes nomás menciona todo lo malo que Manase hizo. Por eso usamos el pasaje de Crónicas, porque si usted no lo sabía, cuando hablamos de hijos pródigos, about the prodigal sons, todos piensan del Nuevo Testamento, de Lucas capítulo 15, de esa parábola que el Señor Jesús habla del hijo pródigo. Pero casi nadie menciona del hijo pródigo del Antiguo Testamento, que es este hombre llamado Manase. Un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer en una vida. Aunque no es fácil, Dios puede alcanzar a cualquier persona. Yo quiero que salgas de aquí, iglesia, con la esperanza de que Dios puede alcanzar a tu familiar. Dios puede alcanzar a tu pareja. Él puede alcanzar a tus hijos. Nadie está demasiado lejos del alcance de mi Dios. Su misericordia es muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo, su misericordia es muy grande. Pero dígalo, su misericordia es muy, His mercy is too great. Su misericordia es muy grande, iglesia. Pero miramos en el versículo 2 que el escritor dice: pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Aquí el escritor establece que todo lo malo que Manase hizo no solo fue en contra de sí mismo o de su familia o de su nación, pero primeramente todo lo malo que él hizo fue ante Dios. Todo lo malo que una persona hace, toda acción que una persona toma, la está tomando en contra de Dios. ¿Pero por qué en contra de Dios? Porque la Biblia es clara que todo aquí que miramos creado, lo creó un ser. Algunas personas dicen que hay un Dios, otros dicen que hay un creador, otros dicen que todo pasó nomás por una explosión miles de años atrás. La Biblia nos deja saber que hay un ser llamado Dios que formó todo a su manera. Y porque Él formó todo a su manera, Él mismo creó al humano. Sino todo lo que la creación hace, lo hace para Él o lo hace en contra de Él. Lo más que queramos pensar, esta vida que vivimos no es de nosotros. It's not our life. No es de nosotros. Y Manase no le gustó eso. ¿Por qué? Porque todo lo malo que él hizo, él lo hizo ante los ojos del Señor. Y lo hizo conforme a las abominaciones de todos los países y la gente alrededor de Judá. Todo lo que la gente hizo, él empezó a imitar. Porque Judá y Israel fueron escogidos por Dios. Israel es la nación escogida por Dios. Y cuando se dividieron en dos, Judá e Israel, aún así ellos todavía le pertenecían a Dios. Y ellos todavía tenían que vivir conforme a las leyes y la costumbre que Dios había dejado. Pero miramos que Manase no quería eso. Él no quería someterse a Dios. Él no quería someterse a la dirección de este Dios que está en el cielo. Él no quería seguir a alguien que él no podía mirar. Él no quería seguir a alguien que nomás hablaba de vez en cuando. Sino él empezó a mirar a su alrededor y a hacer todo lo que las demás naciones hacían. Los dioses que ellos tenían, él los adoptó como su Dios. Pero miramos que este hombre no paró ahí.
No nomás adoptó a todo. El versículo 3 dice, pero también reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Todo lo que su padre quitó para honrar a Dios, ahí viene el hijo y lo levanta para hacer enojar a Dios. Él lo levanta porque él no quiere nada con Dios. Y usted va a notar que el pecado, la acción que la gente hace, la gente que siempre dice, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero escuchar de este Dios del cual tú me hablas, yo no quiero una religión, yo no quiero que alguien me diga cómo yo tengo que vivir mi vida. Usted va a notar una cosa, igual en la vida de Manasés, igual hoy en día, que la raíz de todo pecado es el orgullo. Pride. Es el orgullo. La gente pensando que es mi vida, my life. Yo hago lo que yo quiero hacer. I do what I want to do. Nadie me puede decir cómo yo tengo que vivir mi vida. A quién yo voy a adorar, lo que yo voy a creer. Nadie. Así era Manasés. Él reedificó todo lo que su padre había quitado. Y eso causó que el pueblo de Judá empezara una vez más a servir a los dioses falsos. Porque la gente se iba como iba el rey. Ellos seguían al rey. Y levantó altares a Baal y a Asera. Esos eran dioses de Canaán. Dioses que las prácticas que la gente hacía para adorar a esos dioses eran cosas perversas. Eran cosas que hoy en día llamamos satánicas. Y lo miramos en los próximos versículos. Porque dice que él también empezó a adorar a todo ejército de los cielos y los sirvió. Si no nomás este hombre no quería nada con Dios, no nomás se rebeló contra Dios, no nomás se rebeló en contra de todo lo que su padre y su madre le habían enseñado, pero también levantó toda clase de idolatría, y también empezó a adorar cada una de las estrellas. Hoy en día lo llamamos astrología, astrology. Y hoy en día la gente adora las estrellas. ¿No me cree? Mire cuánta gente dice, oh, yo soy un Cáncer, yo soy un Piscis. En mi horoscopio hoy me dice que hoy me va a ir bien. Mi horoscopio hoy dice que tengo que brincar en un pie, o si no voy a tener mala suerte todo el día. Así hay gente. Eso es adorar las estrellas. Eso es que las estrellas te digan cómo vivir tu vida. Y él empezó a adorar todas las estrellas. Y eso lo llevó, mire, el versículo 4 y 5 habla que él empezó a levantar altares, no más afuera. Pero fue tanto el pecado en este hombre, la perversidad, la rebelión, el orgullo, que él se metió al templo de Dios, que fue edificado solamente para la santa presencia de nuestro Creador, que él entró y levantó altares a dioses falsos aquí mismo. Ahí mismo en ese templo. Es como si hoy en día aquí en ese lugar viniera alguien y levantara un altar a un Dios falso. Que alguien viniera y poniera una imagen de la Virgen de Guadalupe o cualquier otro ídolo. Empezar aquí mismo a adorar ese ídolo, provocando una reacción de Dios. Todos están conmigo todavía en esta tarde. Pero no nomás eso. Mire el versículo 6. Además, Manasés hizo pasar a sus propios hijos por el fuego. Eso, Manasés empezó a adorar también al dios de Canaán llamado el dios Molech. Él, para poder adorarlo a él, uno tenía que ofrecer sus hijos en el fuego. Si usted se mete a estudiar acerca de ese Dios falso, usted va a ver una imagen de un cuerpo humano con una cara de un toro, sentado con los brazos hacia el frente. Y lo que ellos hacían, ellos prendían un fuego en el estómago de este ídolo. Y luego ponían a un baby recién nacido en las manos de este Dios con el fuego hacia abajo. Y luego hacían su encanto hacia su Dios falso. Tomaban al baby que estaba llorando y lo tiraban adentro del horno vivo. Y eso era su sacrificio a su Dios. Lo mismo miramos hoy en día con el aborto. Exactamente lo mismo. Matan a un niño por ninguna razón. Ellos así lo hacían. Solo piénselo. Yo quiero que usted note qué tan malo llegó a ser este hombre.
que no nomás introdujo idolatría, no nomás empezó a levantar altares falsos afuera y en el templo de Dios, pero también él mismo, su propia familia, mató a sus propios hijos. Él mismo. Y no para ahí, dice ahí mismo en el versículo 6, y practicó la hechicería, practicó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Fue tanto la maldad de este hombre que él cayó a la práctica negra, the dark arts, que él empezó a hablar. Si usted mira cada definición de las palabras, usted va a notar que eso significa hablar en cantos, significa whispering, significa hablar bien calladamente, con los ojos cerrados, dejar que un espíritu venga y tome control de usted mismo. Hoy en día lo llamamos satanismo, donde uno empieza a decir cosas bajo la influencia de otro espíritu. Era tanto la maldad que él le abrió puertas a Satanás mismo a que entrara y tomara control de él. Y eso causó algo tan feo en la nación de Judá, que la gente empezó a seguir el ejemplo de este hombre. Yo quiero que usted sepa una cosa. El pecado se contamina. Si usted vive con alguien en una casa que practica tantas cosas así, usted lo va a sentir también. Porque no es algo que nomás se queda en un lugar. No, el pecado contamina. El cuerpo humano es como un imán, it's like a magnet. Tenemos un cuerpo pecaminoso. El hombre nace en pecado. Todos nacen ya alejados de Dios, nacemos en pecado. Y el pecado quiere y atrae más pecado. We attract more sin. Y eso es lo que estaba pasando con Manase. Lo más que alguien se hunde profundamente en el pecado, lo peor que se hace, lo más que esa persona empieza a atraer a los demás. Contamina a los demás que están a su alrededor. ¿No me cree? Viva con alguien que dice malas palabras. Y usted va a notar que usted siempre va a andar de mal humor. Siempre. Siempre. Usted siempre va a sentir como que algo no anda bien. Va a estar enojado. Y de repente quizás un día también a usted mismo se le va a salir una palabra. Porque el pecado es como un imán. Atrae. Y por eso la Biblia nos manda vez tras vez tras vez de cómo tenemos que alejarnos del pecado. No porque somos mejores, no porque somos santitos. No, es porque si usted se junta con lo sucio, con aquello que contamina, usted va a salir sucio también. Usted va a salir contaminado. Es por eso que el cristiano tiene que reconocer la importancia de apartarse del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miramos que él descarrió a toda este pueblo. Y fue tan perverso lo que él hizo. Usted lo puede ver ahí en el versículo 7 y 8. Que él levantó un altar grande en puro medio del templo de Dios. Él levantó un altar a Asera. Y la práctica para adorar a Asera era la prostitución. Sino en el templo de Dios se estaba practicando esa perversidad. En el templo santo de Dios. Fue tanto el pecado de este hombre que contaminó todo. Y usted puede decir, dang, wow. Entonces, ¿quién puede alcanzar a una persona así? ¿Quién puede alcanzar a alguien que practica brujería? ¿Quién puede alcanzar a alguien lleno de tanto orgullo? ¿Quién podrá alcanzar a alguien que no quiere nada con Dios? ¿Quién lo podrá hacer? Déjeme decirle, se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesucristo de Nazaret, iglesia. Miramos que el pecado corrompe la relación entre la persona y Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17, Pablo dice: por tanto salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Siempre recuerdo esa parte. Tengan cuidado, porque yo siempre se lo voy a decir. Si usted permite pecado en su casa, si usted permite pecado en su vida, usted merece lo que viene. You deserve it. Si usted lo permite, si usted sabe que está pasando ahí y usted no hace nada, usted merece todo lo que pasa.
Porque el Señor nos manda, apártense. Hagan todo lo posible para sacarlo. ¿Por qué? Porque el pecado contamina. Dios no juega con el pecado, iglesia. ¿Todos escucharon eso? ¿Verdad que sí? No, ahí no hay amenes, ahí no hay hello, preacher, nada de eso. Porque es verdad. Es difícil. El pecado contamina. El pecado te afecta tus emociones, afecta cómo sientes, afecta cómo piensas. Eso le pasó a Manase. Y uno no se puede imaginar, pues ¿qué hace Dios para alcanzar una persona así? ¿Qué hará Dios cuando usted está orando por alguien alejado de Dios? ¿Qué hará Dios? Porque todos, porque quizás, escucha esta parte. Todos oramos por alguien alejado de Dios, ¿verdad que sí? Usted tiene un familiar, un amigo o un conocido que ahorita no quiere nada con Dios. Y usted está orando. Pero ¿cómo está orando usted por esa persona? Dios, cámbialo. Dios, tócalo. Dios, haz algo con él. ¿Qué tal si yo le digo que si usted va a orar para que Dios trate con la persona, usted tiene que someterse a lo que Dios quiere hacer con esa persona? Porque quizás a usted no le va a gustar cómo Dios va a tratar con esa persona. Quizás a usted no le va a gustar lo que Dios va a hacer con esa persona. Pero recuerde Isaías 55. Que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. La manera que Él piensa no es como nosotros. La manera que Él trata con la gente no es como si yo lo vamos a hacer. Pero Dios siempre tiene el mejor plan para la vida de la persona. Entonces escucharon esa parte. Todo lo que Dios hace, Él lo hace para el bien de la persona. Lo que Dios quiere hacer, Él lo hace porque Él quiere alcanzar el corazón de la persona. Pero usted tiene que estar dispuesto a dejar que Dios lo haga. Que Dios trate con la persona a su manera. Que Dios se mueva como Él se quiere mover con esa persona. ¿Sí me está siguiendo? Porque Dios es consistente. Y sabe una cosa, el pecado trae el juicio de Dios. El pecado trae el juicio de Dios. No nomás el pecado rompe tu relación con Dios, no nomás el pecado contamina tu vida y los que están a tu alrededor, el pecado también trae el juicio de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado te mata. Espiritualmente ya estás muerto. Físicamente un día vas a morir. Y si no te arrepientes, si no vienes a los pies de Cristo antes de que mueras físicamente, también vas a estar muerto eternamente para siempre. Y el Señor no quiere eso. Pero miramos que Dios siempre da la oportunidad para que la persona se arrepienta. Dios es tan misericordioso que Él siempre da una oportunidad para que la persona se arrepienta de lo que está haciendo. Siempre. Algunos tienen nomás una vez, otros el Señor se los da varias veces. Pero quizás usted aquí está y Dios hoy te trajo para que escuches cuánto no nomás Él te ama, pero también que reconozcas el peligro en el cual uno puede estar, en el cual uno está si sigue viviendo su vida alejado de Dios en pecado. Hay un peligro. Y ese lugar se llama el infierno. Y qué mejor día para hablar de eso que el fin de semana de Halloween, ¿verdad que sí? Donde todos exaltan la muerte y todos lo celebran. Sin saber que si uno cae a ese lugar, de ahí uno ya nunca sale. Del infierno uno ya nunca sale. Si tú mueres en tus pecados y vas al infierno, ya no hay esperanza ahí. Ahí te quedas por la eternidad. Pero Dios no quiere eso para la persona. Dios no quiere eso para ninguna persona. El día de ayer estábamos cuando salimos a repartir comida y el grupo mío nos topamos con un hombre. Y este hombre conocía de Dios. Y ese hombre nos contó su testimonio de cómo él había matado gente, de cómo él había estado en la cárcel. Y cuando él escuchaba que Dios odiaba el pecado, él dijo, ¿sabes qué? Está bien. Y él salía y él pecaba aún más.
Y cuando escuchó que Dios odiaba eso y aquello, él salía y él hacía lo mismo que Dios no quería que hiciera. Él lo hacía y él nos compartió. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo, pero yo quería vivir mi vida. Yo estaba tan lleno de orgullo que yo iba y hacía todo lo que yo escuchaba que el pastor, el predicador decía que no hiciera. Yo salía y yo lo hacía, porque yo no quería nada con Dios. Hasta que Dios se topó con él en la cárcel. Dios es tan misericordioso que él va a tratar con la persona de la manera que la persona sepa que fue él. Y es lo que pasó con Manasés. Dios le advirtió a él y al pueblo: arrepiéntanse, vengan a mí una vez más. No escucharon, sino ahí el versículo 11, usted mira que Dios mandó a un reino que fueran y pelearon contra Judá y tomaron al rey Manasés como prisionero. Le pusieron unas barras por su nariz, a hook, se dice en inglés. Le pusieron unas barras por su nariz y de ahí lo jalaban. Jalaban al rey así amarrado de su nariz, lo estaban jalando. El hombre de orgullo, el hombre que no quería nada con Dios, el hombre que hizo todo lo malo. Ahora Dios mismo permitió que algo le pasara para humillarlo y para que él pudiera reconocer su condición. Y se lo llevaron esclavo por más de 2 años. Si tú vas a orar para que Dios trate con alguien, tienes que estar dispuesto a que Dios haga lo que Él quiera hacer como Él lo quiera hacer, aunque no te guste, aunque digas: no, Señor, no de esa manera. O Señor, hazlo de otra forma. O Señor, ¿por qué has permitido que esto pase? Dios sabe cómo tratar con la gente. Se me va siguiendo. En Éxodo 33, el Señor él le dijo a Moisés: yo tendré misericordia con los que yo quiero. Yo trataré con la gente como yo quiero. Qué cosa tan fuerte que el Señor trata con cada persona conforme a su condición. Pero su misericordia, como dije, no se mira como usted piensa. Si alguien no sabe lo que significa misericordia de Dios, es la compasión o el perdón extendido a alguien que merece castigo. Eso es misericordia. Manasés había pecado contra Dios de la manera más fea. Él merecía morir de esa manera, pero Dios extendió misericordia. Manasés merecía un castigo de muerte, pero Dios no lo mandó a que se muriera. Él le mostró misericordia. Eso es misericordia. Que tú mereces algo malo, pero Dios dice: no te lo voy a dar. No te voy a castigar en este momento. Eso es misericordia. Qué tan grande, iglesia, es la misericordia de nuestro Dios. Y por 2 años este hombre estaba en una celda, o en una cell, o en una cárcel, una jaula, por 2 años solo en la oscuridad. Y le tomó 2 años para que él estuviera solo en la oscuridad, sin nadie, para reconocer su condición, reconocer todo lo malo que él hizo, reconocer que necesitaba la ayuda de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Segunda de Crónicas 33, versículo 12, dice esto: cuando estaba en angustia, Manasés, ¿qué? Imploró al Señor su Dios. Eso es, habló con él. ¿Y qué hizo? Se humilló. El rey lleno de orgullo, el que decía: es mi vida, it's my life, man. Él reconoció: he llegado al lugar más bajo de mi vida. Si Dios no me saca de aquí, nadie me puede sacar. Si Dios no me ayuda, nadie me puede ayudar. Y por eso él habló con Dios y se humilló. ¿Cómo? ¿Poquito? Y se humilló grandemente. Era algo sincero. Porque todos aquí podemos fingir con la gente, con un pastor. Podemos fingir: ok, yo voy a cambiar, all right, I'll change, man. Está bien. No, Dios conoce el corazón de la persona.
Él va a permitir que algo suceda para que la persona sinceramente se humille delante de Él. Sea en alguien que conoces o sea en tu propia vida. Dios lo va a permitir para tratar contigo. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él, aunque seas pecador, el Señor nos ama. Romanos 5:8 dice: miren el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Se humilló delante del Dios de sus padres. Todo lo que él había escuchado de su papá Ezequías, de su mamá, todo lo que él había escuchado, ¿sabe qué pasó? Él ahora regresó a lo que él había sido enseñado y recordó: mi papá me enseñó que Dios existe. Él me enseñó que si yo estoy en angustia, yo puedo clamarle a Él. Él me contó que cuando él se iba a morir porque estaba enfermo, él le oró a Dios y Dios le dio 15 años de vida. Señor, si tú eres real y tú me puedes escuchar, yo te pido perdóname. Me he equivocado, he pecado contra ti. Yo pido, Señor, sácame de aquí. Ayúdame a regresar a Judá. Y si me sacas de aquí, yo voy a edificar altar para ti. Yo voy a levantar muros alrededor de las ciudades. Y yo voy a ayudar a que la gente regrese a conocerte a ti. Esa fue la oración de Manasés. ¿Y sabe qué pasó, iglesia? El versículo 13 dice esto: y cuando oró a él, Dios se conmovió. Por su ruego oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Él oró. Aquí miramos la misericordia de Dios. Que el hombre más malo, el rey más malo de Judá, cuando él vino a Dios sinceramente, Dios lo escuchó. No importa qué tan malo tú pienses que tú seas. No importa qué tan malo es tu esposo o tu esposa, tus hijos, tu familiar, tu amigo, compañero. No importa qué tan malos sean ahorita. Aunque se mire que no quieren nada con Dios, Dios puede alcanzar a cualquier persona. Si la persona reconoce su necesidad, si reconoce que necesita la ayuda de alguien más fuerte que él, Dios escucha su oración. Dios escuchó la oración de Manasés. ¿Y sabe qué? La contestó. Lo regresó a Jerusalén. Manasés entró. La gente quizás estaba asustada. Oh my gosh, ahí viene el rey otra vez. El rey malo. Pero cuando él entró esta vez, la gente miró un cambio en este hombre, que ya no era el mismo. Porque cuando Dios trata contigo, nunca quedas igual. ¿Habrá alguien que es un testigo de eso? Que cuando Dios trató contigo, nunca quedaste igual. ¿Verdad que sí? Porque la iglesia te puede tratar de ayudar, pero no te puede cambiar. El único que cambia es Cristo. Porque tú te puedes vestir con corbata y ser la persona más peor del mundo. El único que cambia, sinceramente, se llama Dios. Lo conocemos como Jesús de Nazaret. Pablo dice en Efesios capítulo 2, y aquí vamos a cerrar este mensaje. Él dice: y ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, ustedes no tenían esperanza. El hombre sin Dios está en pecado, alejado de Dios. No hay esperanza. Mas el versículo 4 dice: mas Dios, que es rico en misericordia. ¿En qué es rico Dios? En misericordia. En que Él no nos castiga como lo merecemos ser castigados. ¿Se me va siguiendo? Porque si Dios nos castigara como merecemos, nadie estuviera aquí sentado en esa tarde. Nadie de nosotros, nadie. Usted que estaba en drogas, usted que estaba en alcohol, usted que vivía una vida sucia, usted que no quería nada con Dios, usted que maldició a Dios mismo con sus propias palabras. Si Dios no fuera rico en misericordia, nadie estuviera aquí.
Más por el amor de un Dios real que dio a su único hijo Jesús a que muriera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice, Él es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Yo todavía no entiendo el amor de Dios hacia mí. Yo sé que aquí muchos todavía no entienden cuánto Dios nos ama, y nunca lo vamos a entender. Pero yo le doy gracias porque Él nos ama. Yo le doy gracias porque Él me ama. Yo no sé si usted se lo puede decir, gracias por amarme. Porque yo no sé dónde estuviera si Él no nos hubiera alcanzado. Pero si Dios alcanzó a Manase, Él te puede alcanzar a ti. Si Dios alcanzó a Manase, Él puede alcanzar a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos. No importa qué es en tu vida, familiar o amigo o compañero, Él lo puede hacer. Él los puede alcanzar. He can do it. Él lo puede hacer. Tú nomás tienes que seguir orando por ellos. Dios alcanzó a Manase. Él alcanzó la persona más pecadora de Judá, y lo hizo un hombre conforme a su corazón. Sigue leyendo lo que Dios hizo con él. Manase va, tumba todo lo que él había levantado. Él va y tumba todo y levanta altar a Dios, levanta muros a Dios. Él cumplió lo que él le dijo al Señor, significando que su arrepentimiento fue sincero. Sino en donde tú te encuentras esa tarde, usted presente, usted que me escucha, no importa cómo te sientes. No importa si tú dices, pues que tú no conoces, you don't know my life, tú no conoces mi vida. Y es verdad, yo no conozco la vida de la gente aquí, de todos. Pero Dios sí la conoce. Y si Dios hoy te trajo en esta tarde a escuchar un mensaje acerca de esto, de un hombre malo que no quería nada con Dios, mas Dios lo alcanzó. Trató con él de una manera dura, pero Dios lo hizo por amor a él. Sigue orando, hermano, hermana, por esa persona. Quizás como Dios trate con ellos no te va a gustar, pero Dios lo hace por el bien de esa persona. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios lo haga a tu manera o que Dios lo alcance para siempre por la eternidad? Isaías, el capítulo 55, el versículo 7 dice: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. ¿Y qué? Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Abandona lo que estás haciendo. Let it go. Ven a Cristo. Come to Jesus. Ven a Cristo. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesús de Nazaret. La religión no te salva. Los lugares afuera no te pueden ayudar a dejar esa adicción a las drogas o al alcohol o al sexo. El único que te puede ayudar, el único que cuando te toca quedas libre para siempre, se llama Jesucristo de Nazaret. Levante la mano si usted aquí, Dios a usted lo ha sanado, Dios a usted lo ha librado de adicción. Levante la mano. Yo quiero que miren testimonios aquí alrededor de todo lo que Dios ha hecho en la vida de la gente. No hay nada imposible para mi Dios. Pongámonos de pie en esta tarde todos juntos. No hay nada que mi Dios no pueda hacer. Pero sigue orando, iglesia, por esa persona. Lee en tu casa una vez más la historia de Manase. Recuerda que nadie está muy lejos del alcance de Dios. Nadie. Pero antes de cerrar ese tiempo, yo hago esta invitación. Nadie te puede forzar. Nobody can guilt trip you. Nadie te puede hacer sentir mal. Es una respuesta. Si usted ha escuchado este mensaje, sea aquí presente o si usted nos está escuchando, y usted reconoce que necesitas el perdón de Jesús. 1 de Juan 1:9 dice que si pecamos podemos venir a Cristo y Él nos perdona de nuestros pecados. Él es fiel para perdonarnos.
Es solamente Cristo el que perdona el pecado. Con los ojos cerrados vamos a bajar el ruido y vamos en ese momento. Yo quiero que usted ore. Y si hubiera alguien aquí presente, alguien que dice: yo quiero responder al llamado, yo siento que Dios me está llamando. Pablo dice que hoy es el día de salvación, porque mañana no está garantizado. Nomás tienes que confesar a voz alta que tú crees que Jesús es Dios, que Él murió en la cruz por tus pecados y que tú necesitas el perdón que Él ofrece. La Biblia dice que si confiesas con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Y si hubiera alguien presente o que nos escucha que quiere responder al llamado de Jesús, ahí donde estás, yo quiero que levantes la mano. Sea aquí presente o ahí en tu casa, donde quiera que estés. Nadie está muy lejos del alcance de Dios. You're not too far away from God. No eres tan malo para que Dios no te pueda perdonar. Ahí donde estás, nomás repite esta oración conmigo. Di: Jesús, yo reconozco que tú eres real y reconozco que sin ti estoy perdido. En esta tarde yo confieso y yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que yo he sido pecador y que necesito el perdón que tú ofreces. Perdóname, perdona mis pecados y ayúdame de aquí en adelante a vivir mi vida para ti. Te entrego todo lo que yo soy para caminar contigo. Gracias por tu misericordia en mi vida. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén.